Si estás viendo este video, no es por casualidad. Tal vez hoy tu alma necesitaba escuchar una historia así, porque hay relatos que no solo entretienen, te despiertan por dentro, te estremecen y te recuerdan que todavía hay justicia, fe y esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Lo que pasó en esa cantina fue tan brutal como transformador. Subastaban a 3 niñas como si fueran animales, y nadie hacía nada, hasta que un forastero llegó. Lo que hizo ese hombre no solo salvó vidas, sanó el alma de todos los que estaban allí. Es una historia que te va a doler, pero también te va a inspirar profundamente. Y si alguna vez sentiste que el mundo ya no tiene compasión, por favor, quédate hasta el final. Muchos de ustedes nos ven, se emocionan, pero todavía no están suscritos. ¿Sabías que más del 70% de los que ven nuestros videos no están suscritos al canal? Si alguna vez lloraste en silencio con una historia real, suscríbete ahora. Este canal es un refugio para quienes creen en la esperanza, en los milagros reales y en la transformación del alma. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando relatos que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Y contame en los comentarios, ¿alguna vez presenciaste un acto de coraje que cambió todo? Tu historia puede ser la fuerza que alguien necesita hoy. No era una noche cualquiera. El aire olía a sudor rancio, a madera vieja y a miedo. En el rincón más oscuro del poblado, la cantina El Coyote Rojo hervía en un bullicio de risas vulgares, vasos estrellados contra mesas y una tensión que no se podía cortar ni con cuchillo. Sobre 3 cajas de whisky vacías, estaban paradas 3 muchachas con la mirada baja y los labios partidos por la sed y la humillación. Alina, la mayor, de 20 años, intentaba cubrir con sus brazos los restos de su vestido blanco, ahora hecho jirones. Ixchel, con apenas 15, sostenía la mano temblorosa de su hermana menor, Julieta, de 13 años, que no dejaba de llorar en silencio. Era un espectáculo cruel, inhumano, disfrazado de negocio. Las risas se apagaban cuando el subastador, un hombre bajo, barrigón, con la camisa abierta por el sudor, golpeaba la mesa y alzaba la voz. «Comenzamos en $50, señores. Frescas, puras, listas para servir». Su voz arrastrada se perdía entre las respiraciones entrecortadas y los murmullos de los hombres que rodeaban la tarima, muchos ya ebrios, con los ojos brillando de deseo, como bestias. Uno de ellos, con un sombrero roto y una cicatriz en la cara, levantó la mano. «50 por la más grande», gritó con un aliento que olía a ron barato y desesperación. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El mundo se redujo a esa sala podrida, a esas 3 almas suspendidas entre la dignidad perdida y la esperanza que se escurría como arena entre los dedos. Los hombres reían, aullaban, como si aquello fuera un juego, una feria del horror. Las niñas, inmóviles, parecían muñecas rotas, pero en sus ojos, especialmente en los de Alina, había algo que no habían podido arrancar. El fuego callado de quien aún cree que alguien puede venir, que alguien va a venir. Y si fuera cierto, lo que dolía más no era el miedo, sino la sensación de abandono. Nadie había hecho nada. Nadie protestó. Nadie se levantó. Parecía que en ese rincón olvidado por Dios, la humanidad se había extinguido. Pero justo cuando el subastador alzó la mano para cerrar la primera venta, un sonido diferente cortó el aire. Un crujido metálico. Todos giraron el rostro hacia la puerta de entrada. El pomo giró, y la madera rechinó como si el mismo destino quisiera colarse en la escena. Aún no se sabía quién era, pero algo en el aire cambió. Y es que hay momentos en la vida que te marcan, escenarios que no se olvidan nunca, porque representan lo peor, o lo mejor del alma humana. Esta historia no es solo sobre horror. Es sobre lo que puede pasar cuando alguien elige el coraje, cuando alguien aparece con el corazón en llamas y la voluntad de cambiarlo todo.
¿Qué harías tú si estuvieras allí? ¿Mirarías en silencio o harías algo? El sonido fue seco, brutal, como un trueno que no venía del cielo, sino del infierno mismo. La puerta del Coyote Rojo se abrió de golpe, estallando contra la pared con tal fuerza que una botella cayó de la repisa y se hizo trizas contra el suelo de tierra. El salón, segundos antes lleno de risas bestiales, se congeló. Nadie se movió, nadie respiró. Parecía que el mismísimo juicio se había presentado vestido de polvo y sombras. Allí estaba él, Elías Navarro, un hombre que no parecía pertenecer a este tiempo ni a este mundo. Su silueta se recortaba contra la luz del exterior, envuelto en un largo abrigo negro, con espuelas que tintineaban con cada paso. Su sombrero, de ala ancha, ocultaba parte del rostro, pero al levantarlo levemente, sus ojos verdes, verdes como promesa, como selva, como vida, miraron a cada alma presente con una mezcla de juicio y compasión. Su rostro era mezcla de herencia apache y española. Nariz aguileña, pómulos altos, mandíbula marcada. No era un hombre común. Era el tipo de hombre que hace que el aire se vuelva más denso. Llevaba 2 Colt 45 cruzadas en la espalda y un cinturón gastado que hablaba de 1000 caminos andados. No gritó, no apuntó, no amenazó, solo caminó. Cada paso era como un latido que se escuchaba en las paredes de madera. Llegó hasta la mesa principal, frente al subastador, y sacó una pequeña bolsa de cuero. La dejó caer. El sonido de las monedas de oro al chocar entre sí pareció sacudir los huesos de todos los presentes. Nadie se atrevía a hablar. Nadie entendía lo que pasaba, hasta que Elías rompió el silencio con una voz grave, pausada, como quien ya ha visto demasiado en la vida. No pago por ellas, pago por su libertad. Ese matiz lo cambió todo. No eran propiedad, no eran recompensa, eran humanas. Y él lo sabía. No se dirigió a las chicas como si fueran objetos, sino como si fueran iguales, como si sus vidas importaran tanto como la suya, como si el destino aún tuviera espacio para un nuevo comienzo. Fue un acto tan simple y tan poderoso que muchos de los presentes bajaron la mirada, avergonzados. En un lugar donde reinaba la brutalidad, la fe entró vestida de negro. Hay gestos que no necesitan explicación. Hay momentos donde la moralidad irrumpe como un puñal en la carne del sistema. Y a veces, basta un hombre con alma para recordar que hay cosas que no se venden, que hay vínculos sagrados, decisiones que cambian vidas, actos de empatía que nacen del corazón. Elías no salvó solo 3 vidas esa noche. También plantó una semilla. La pregunta es, ¿cuántos tuvieron el valor de dejarla crecer? No hubo tiempo para discursos. A veces, el mal no se rinde con palabras. A veces, solo retrocede cuando huele el peligro. 3 hombres, quizás los más desesperados del grupo, quizás los más cobardes, decidieron que ese oro no saldría del salón. Se movieron como hienas entre las sombras. Uno se deslizó hacia la derecha, otro por la izquierda, y el tercero se acercó por detrás, con una mano sudorosa temblando sobre el gatillo. Pero Elías ya los había sentido. Elías no necesitaba ver para saber. El primer disparo fue como un relámpago seco, un estallido que perforó el aire, y el cráneo del primero cayó de rodillas sin soltar el revólver, con los ojos aún abiertos, mirando la nada. El segundo, más rápido, logró levantar su arma, pero no fue suficiente. Elías giró con la gracia de quien ha danzado con la muerte 1000 veces. Le disparó al corazón, y el impacto lo arrojó contra la pared como una marioneta rota. El tercero apenas disparó al techo. El ruido ensordecedor no hizo más que despertar su propio miedo. Tiró su arma al suelo, cayó de rodillas y rogó por su vida entre lágrimas. Elías se acercó. Su mirada no era de odio, era de decepción. Levantó el revólver, apuntó, y luego bajó el arma. No dijo nada, pero en ese silencio se escribió una advertencia más fuerte que cualquier amenaza. No siempre se necesita matar para vencer. El joven quedó allí, temblando.
con el rostro cubierto por sus propias manos. El salón, antes repleto de bravucones, se convirtió en un mar de sombras. Uno a uno, los hombres comenzaron a salir, cabizbajos, como si hubiesen visto a un fantasma o a un profeta armado. En esos 4 minutos todo cambió. Lo que parecía una subasta, una fiesta del horror, se convirtió en un juicio moral. Las risas se extinguieron, la música se detuvo. Solo se oía el crujido de los pasos sobre la madera, el goteo del techo y el latido colectivo de corazones que, por primera vez, comprendían el peso de lo que habían permitido. Elías no mató por placer, lo hizo por justicia, por alma, por convicción, porque en un mundo donde todo se compra y se vende, hay cosas que aún valen sangre, si es necesario. ¿Y tú, alguna vez tuviste que elegir entre el silencio y el coraje? ¿Alguna vez sentiste que una sola acción podía cambiarlo todo? Elías eligió actuar, y esa elección no solo salvó vidas, también dejó una huella, un mensaje, porque hay momentos que nos definen, y a veces solo se necesita uno. El silencio pesaba como plomo. Nadie se atrevía a hablar. Los cuerpos de los 2 hombres yacían sobre el suelo de madera. La sangre formaba charcos pequeños que reflejaban la tenue luz del farol colgado sobre la barra. Pero Elías Navarro no miraba a los muertos. Su mirada se clavó directamente en el subastador. Ese hombre sudoroso, de mejillas brillantes y camisa manchada, que aún sostenía los papeles del supuesto acuerdo con manos temblorosas. Los papeles, manoseados, hablaban de deudas, de venta legal, de justificaciones podridas. Pero no había tinta suficiente en el mundo para legalizar la crueldad. Elías dio un paso al frente. La madera crujió bajo sus botas. Extendió la mano. El subastador, tragando en seco, le entregó los documentos sin decir una palabra. Fue entonces cuando el forastero habló, con una voz tan baja como firme, como si cada sílaba cortara el aire. No existen acuerdos comerciales cuando se trata de seres humanos. Lo que ustedes llaman legalidad, yo lo llamo esclavitud disfrazada. Nadie se movió, nadie respondió, porque no había nada que responder. Esa frase quedó colgada en el ambiente como un eco eterno. Abrió los papeles, los leyó con rapidez, luego los arrojó sobre una vela encendida. Las llamas los devoraron sin misericordia, como si ese fuego llevara consigo años de dolor, cadenas invisibles, gritos sofocados en la oscuridad. Después, Elías sacó de su bolsa lo que quedaba del oro. Lo puso sobre la mesa, justo frente al subastador. Este oro no compra vidas. Este oro es para cerrar esta herida, no para abrir otra, dijo sin apartar la mirada. Y agregó, más bajo, pero con una intensidad que heló la sangre. Si te vuelvo a ver aquí, ni todo el oro del mundo podrá salvarte. Fue entonces cuando muchos de los hombres que quedaban, antes borrachos, ahora mudos, entendieron que no solo habían presenciado una liberación, sino un acto de redención colectiva. Algunos lloraron, otros apenas respiraban. La voz de Elías no fue una amenaza, fue una advertencia, un límite, una línea que no debía volver a cruzarse. Porque el alma humana puede caer, sí, pero también puede levantarse cuando alguien le recuerda lo que vale. Ese fue el verdadero impacto. No los tiros, no la muerte, sino la verdad dicha con fuego en los ojos y con pasión en la voz. Y es aquí donde la reflexión se vuelve inevitable. ¿Cuántas veces en nuestra vida justificamos lo injustificable? ¿Cuántas veces callamos ante lo que duele, solo porque nos resulta más fácil mirar para otro lado? Hay hombres que disparan balas, pero hay otros que disparan conciencia, y esa no falla nunca. Las niñas no bajaron de inmediato. Alina, con los labios partidos y la mirada firme, sostenía aún la mano de Julieta, que apenas podía comprender lo que acababa de pasar. El polvo aún flotaba en el aire, las paredes guardaban los ecos de los disparos, y en el suelo yacía todo lo que quedó de la vergüenza de aquel lugar. Pero sobre esas cajas, algo sagrado comenzaba a despertar.
el silencio de la esperanza, el aliento contenido de la libertad. Ixchel, en el centro, con la trenza suelta y el vestido rasgado, fue la primera en mirar directamente a Elías Navarro. No habló, no era necesario. En sus ojos había un temblor distinto al del miedo. Era algo más antiguo, más profundo, el reflejo de haber visto lo peor, y aún así seguir de pie. Alina, cuyo nombre significa flor eterna, levantó la barbilla, no como desafío, sino como declaración silenciosa. Estamos vivas, no pudieron con nosotras, y ese gesto, tan pequeño y tan poderoso, fue el verdadero clímax de la noche. Elías no les ofreció palabras, solo bajó ligeramente el sombrero y dio un paso hacia atrás. Sabía que no era su momento. No era él el protagonista de esa escena. Eran ellas, las sobrevivientes, las que no se rompieron. El salón, antes un mercado humano, se transformó en algo nuevo, inexplicable. Un santuario sin rezos, sin música, sin altares, pero sagrado al fin. La única música era la respiración agitada de las tres, ese sonido frágil y hermoso que decía, seguimos aquí. Uno a uno, los hombres comenzaron a irse, sin palabras, sin miradas. Algunos lloraban, otros no sabían cómo enfrentar la verdad que acababan de presenciar, porque más que una liberación, lo que había ocurrido allí fue una resurrección del alma, la de ellas, la de todos. Elias foi el disparador. Pero o milagre, esse que não se vê com os olhos, mas se sente no peito, veio do reencontro das três com a dignidade que tentaram arrancar delas. E você, já viveu um momento em que tudo pareceu perdido, até que alguém ou algo te devolveu o chão? Às vezes a fé vem vestida de silêncio. Às vezes a esperança se manifesta sem palavras, apenas no olhar de quem sobreviveu. E essa história vai te acompanhar por muito tempo. Si estás leyendo esto, es porque algo en tu corazón decidió quedarse. Y eso dice mucho de vos, porque no todos tienen la sensibilidad de detenerse ante una historia que duele, que incomoda, pero que también sana y transforma. La historia de Alina, Ixchel y Julieta no fue solo un rescate físico, fue una declaración de algo más profundo, que el alma humana puede romperse, pero también puede recomponerse con amor, fe y actos de verdadera compasión. Vivimos tiempos en los que la crueldad parece cotidiana, en los que el sufrimiento se ignora y la injusticia se disfraza de normalidad. Pero esta historia, como tantas otras que compartimos aquí, nos recuerda que aún hay personas capaces de alzar la voz, de defender a los inocentes, de ser la respuesta a una oración silenciosa. Quizás, sin saberlo, vos también fuiste o serás esa respuesta para alguien. Por eso, si esta historia tocó tu alma, si en algún momento sentiste un nudo en la garganta o una lágrima queriendo salir, deja tu like como un acto de amor, suscríbete al canal y compartí esta historia con alguien que necesite un poco de luz hoy. No estás apoyando solo un video, estás sembrando empatía, estás construyendo un espacio donde la esperanza es refugio y las palabras abrazan. Te lo digo con el corazón, cada comentario, cada suscripción es una bendición, una forma de decir, estoy aquí y me importa, porque aunque este canal cuente historias de otros, en el fondo habla de todos nosotros, de nuestras heridas, de nuestras luchas, de nuestras ganas de seguir adelante a pesar del dolor. Y cuando te sumas a esta comunidad, no solo recibís relatos, recibís compañía, consuelo y el recordatorio de que no estás solo. Contame en los comentarios, ¿alguna vez fuiste testigo de un acto de justicia o compasión que te marcó para siempre? Quiero leerte. Tu historia puede ser la fuerza que otro necesita hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Solo así vas a poder recibir nuestras próximas historias. Historias que sanan, que iluminan y que nos enseñan que incluso en los rincones más oscuros, la fe puede entrar vestida de silencio y cambiarlo todo. Y ahora,
No te vayas sin ver el próximo video que aparece en tu pantalla. Te prometo que lo que vas a ver también te va a conmover. Y tal vez te recuerde quién sos realmente. Nos vemos pronto con ternura, gratitud y el alma abierta.